Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal Electrónica Janda Silva. En este caso vamos a analizar una tarjeta de horno de microondas de la marca Somela. Esta videoclase es bastante en la parte de reparación. Vamos a poder estructurarla para conocer un poquito qué hace, qué es lo que controla, cuáles son los posibles daños que puede presentar este tipo de tarjeta y el comportamiento con respecto al horno de microondas. Bien, es un horno digital, en este caso, digital nos damos cuenta porque tiene un sistema electrónico principalmente. ¿Qué va a traer él? Como te puedes dar cuenta, tiene lo que viene siendo una plaquita que viene por la parte de arriba, como un tipo de fuente auxiliar, pero realmente lo que es la fuente de poder conmutada que justamente en el momento que usted conecta esta tarjeta acá, se alimenta principalmente esta placa. Esta placa va a traer varias cosas, entre ellos lo que viene siendo tres etapas importantes. Número uno, la fuente de alimentación. Número dos, lo que viene siendo la parte del microprocesador. Y número tres, la parte de lo que viene siendo los relés o relevadores que van a activar diferentes etapas o cargas del propio microondas, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es estructurar la tarjeta para ir conociéndola. Esta es una clase totalmente técnica para las personas que quieren aprender a reparar hornos de microondas. Entonces, lo que vamos a hacer primero entender que la tarjeta está estructurada principalmente por tres cosas. Número uno, fuente de poder. Fuente de poder. Esta fuente de poder es una fuente conmutada. Te das cuenta claramente de su puente rectificador y su lo que viene siendo transformador tipo flyback. Acá está. Aparte de la fuente de poder, va a traer lo que viene siendo el micro. Micro, vamos a poner así, micro de control. Y número 3 va a traer algo fundamental que son la parte de los relés. Relé, ¿ya? Ahora, entendamos algo acá. En este caso están viniendo dos relés, uno más pequeño que el otro. Uno dice main, el otro dice BPC y el otro dice grill. No está presente, como te puedes dar cuenta. ¿Por qué? Porque grill es la parte de una resistencia que muchos hornos de horno de microondas traen. Es decir, es como un horno eléctrico y horno de microondas a la vez. En este caso no trae eso, como se pueden dar cuenta. Entonces, vamos a empezar a entender cómo conectar la tarjeta principalmente, qué es lo primero que se energiza en este tipo de placas, ¿ya? Y entender incluso la parte de lo que viene siendo los relés, que es muy importante, fundamentales, porque si ellos se dañan, no van a activar ciertas cargas en lo que viene siendo el microondas. Entonces, ¿cómo trabaja? Vamos a poner acá principalmente cómo trabaja. ¿Cómo trabaja la placa? Esto es una clase totalmente práctica, teórica en la parte de reparación. ¿Cómo trabaja la placa? Perfecto. La placa principalmente va a recibir el voltaje de la línea alterna, es decir, 220 o 110 dependiendo del país donde tú te ubiques. Como te puedes dar cuenta, la historia comienza principalmente por el conector que se conoce con el nombre de CN1. Este conector recibe el voltaje de la línea, supongamos 220 VAC. Quiere decir que entra directamente lo que se conoce como la línea y el neutro y va a llegar directamente a la parte de la tarjeta pequeñita. Es decir, que si yo meto el cable acá de línea y neutro, automáticamente lo primero que debería energizarse es la fuente de alimentación pequeña. ¿Qué tiene esta fuente? Es una fuente conmutada. Los que han seguido mi canal de multiservicios y este canal, que hay varios cursos referentes a la parte de reparación de fuentes conmutadas, te puedes dar cuenta que ya su puente rectificador, su oscilador, su conmutador, su transformador
y lo que viene siendo ya la parte de los diodos de salida. ¿Qué hace esta fuente? Esta fuente puede entregar 2 o 3 voltajes más o menos, voltajes pequeños, que van rondando entre lo que viene siendo, vamos a decir acá, bueno, conectamos los 220 línea y neutro, y automáticamente la fuente debe entregar entre 5 y 12 VDC. Te estoy nombrando por debajo 2 voltajes porque son los típicos con los que se alimenta este tipo de tarjeta. 5 para qué y 12 para qué. Bueno, acontece que tanto los 5 y 12 voltios VDC, el voltaje de 5 voltios VDC es lo que se conoce como el voltaje standby. El voltaje standby, ¿qué es lo que va a hacer? En el momento en que yo conecto acá, la fuente debe oscilar, conmutar, transformar, rectificar y entregar el voltaje de salida. Típicamente entrega 2 en el momento, 12 y 5, puede ser un poquito más. El voltaje standby va a alimentar primeramente, escúchame atentamente, primeramente lo que viene siendo el microprocesador. El micro, es decir, el voltaje de 5 DC alimenta primeramente el microprocesador. ¿Por qué? Porque el microprocesador, ¿verdad?, es el que recibe ese voltaje, pero el usuario, a través de lo que viene siendo las teclas del comando del teclado, respectivamente el micro es el que recibe esa orden directamente. Entonces, los 5 voltios alimenta el microprocesador como primera instancia. Aparte del microprocesador, va a alimentar lo que viene siendo el display. ¿Ya? Y lo que viene siendo el teclado. Estamos entendiendo cómo va funcionando de a poco, ¿cierto? Ahora, la parte de lo que viene siendo los 12 voltios VDC, voltaje corriente continua, ya alimenta principalmente lo que se conoce como las bobinas. ¿Las bobinas de qué? Las bobinas del relé o de los relés que traiga, ¿ya? De los relés, del relé, generalmente de los relés porque son varios casi siempre, ¿ya? Entonces, relé creo que va con acento en la última E, no recuerdo mucho, perfecto. Entonces, típicamente entrega esos 2 voltajes. Puede ser que de repente entregue un voltaje más pequeño, un voltaje un poquito más alto, va a depender, pero típicamente entrega, por la experiencia que tengo, 2 voltajes típicos, 12 y 5 voltios. Ahora, vamos a entender una cosa principalmente acá. Tenemos que tomar en cuenta que este tipo de tarjeta puede presentar diversas fallas. La falla número 1 que puede presentar es que no encienda el horno de microondas. Cuando el horno de microondas no enciende, puede ser producto principalmente de que la fuente de alimentación se haya dañado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que revisar? Bueno, revisar si llega primeramente el voltaje en el capacitor electrolítico principal. Me dirás, bueno, pero no veo un capacitor ahí gigante. No, porque el microfaradio es bajito, pero tienes 450 voltios acá. Fíjate, acá, no sé si lo logras ver allí, dice 450 voltios en esa parte ahí. Voy a buscar una linterna para que lo puedas ver. Mira, observa, ahí dice 450 voltios. El primer paso que nosotros tenemos que hacer para saber si la tarjeta está funcionando de manera correcta o no está funcionando, es decir, cuando no enciende, es conectar la línea del neutro y revisar directamente el voltaje en el capacitor electrolítico principal. Si no está, puede ser que exista un daño en lo que viene siendo la parte de algún corto o algo se abrió, en fin, eso es lo primero que puede estar sucediendo. O puede ser que tengas el voltaje en el capacitor electrolítico principal,
pero ya no está entregando el voltaje stand-by. Repito, esta tarjeta es la encargada de entregar el voltaje stand-by principalmente. Si no tienes el voltaje stand-by, no se va a reflejar el display, porque te estoy diciendo que el voltaje stand-by alimenta el micro, alimenta el display a la parte del teclado correspondientemente. Ahora, eso es lo primero que nosotros tendríamos que revisar. Voltaje en el condensador principal, voltaje stand-by, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú no tienes voltaje stand-by, puede ser producto de que la fuente no esté oscilando o conmutando. Ahora, puede ser que sí tengas stand-by, que la fuente esté trabajando, pero que no se esté reflejando porque el micro se dañó. Es lo principal que hay que revisar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar esta tarjeta para que ustedes vean que lo primero que debemos hacer es directamente con dos cables. Acá tengo la línea y tengo el neutro. Ahí va a entrar el voltaje alterno. En el momento que usted enchufa en esa zona, y yo voy a pasar el botón de mi serie. Como te puedes dar cuenta, ahí yo lo pasé automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, llego a darle inicio, acá no arranca. Si yo piso express, fíjate que acá se queda parado y por más que yo le dé inicio, no arranca. ¿Por qué no arranca? Porque hay un sistema de seguridad. Me está detectando como si la puerta del microondas estuviera abierta. Para que él cierre, automáticamente debería ubicarme en este conector CN3 y poner o hacer un puente determinado. Es decir, de este punto, vamos a hacerlo para que lo tomen en cuenta, fíjate. Voy a hacer el puente entre este punto a este punto. Vamos a intentar hacerlo con mucha calma. Y ahí automáticamente, fíjate lo que va a pasar. Yo le voy a dar inicio. Y ahí automáticamente se activa el relé y empieza a activarse lo que viene siendo el display y a descontar segundo de a poco. ¿Se dan cuenta? Si yo quitara ese seguro, ya esa parte de acá, mira lo que va a pasar con el tiempo. Se detiene el tiempo y automáticamente no funciona. Bueno, ¿qué es lo que pasa o cuál es el seguimiento? Te estoy diciendo que ya en esta parte, ¿qué es lo que deberíamos nosotros entender? Si ya te hace, por ejemplo, el conteo y prende todo lo demás, no tienes la fuente dañada. Puede ser que no se esté activando otra zona, ¿ya? Y eso tiene que ver directamente con la parte de los relevadores. Puede ser, porque te voy a decir qué es lo que alimenta. En este caso trae dos relés. ¿Por qué trae dos relés? Fíjate, hay dos relés que dicen lo siguiente. Hay un relé que dice main, ¿ya? Y hay un relé que dice el nombre de BPC. Main BPC. Bueno, habría que ver cómo está estructurado, pero el BPC generalmente está para la parte de, bueno, te estoy diciendo que tanto main y BPC tienen algo que se conoce como una bobina en la parte primaria, ¿ya? Como principalmente, donde debería recibir un voltaje de 12 voltios. 12 voltios y 12 voltios, ambos, ¿ya? La bobina debería recibir 12 voltios principalmente. ¿Por qué? Porque el relé casi siempre tiene lo que se conoce como... El relé casi siempre tiene entre 4 a 5 terminales. Vamos a suponer, viene un punto así y acá está la bobina. Y luego tenemos un punto por acá y un punto por acá. Estos puntos se llaman contacto. Esto generalmente está conectado con el conector CN1, ¿ya? Pero que lo que estoy dando a entender acá es que el relé, me preguntará qué es lo que se alimenta primero en el relé. En el relé se activa casi siempre se activa mediante la fuente, es decir, va conectado a la fuente de alimentación, a lo que se conoce como el más B, pero el más B ¿de qué? Te estoy diciendo de 12 voltios o de 14 voltios, de lo que tenga. Esos 12 voltios van a alimentar directamente la bobina. Esto se conoce como un circuito de baja potencia y automáticamente cuando la bobina se activa por medio del voltaje, el contacto ya entra en función.
Es decir, toma ese voltaje de la línea, ¿verdad? Y empieza a trabajar directamente. ¿Qué es lo que activa el contacto? Bueno, acá, si nosotros yo después en otra clase te voy a decir, por ejemplo, en el caso de acá, hacia dónde salen los cables correspondientes, qué es lo que activa, qué es lo que pasa por allí. Pero esta parte del contacto ya es directamente para activar la carga. Lo que vamos a tener ahí en este contacto es el voltaje alterno, muchachos. Alterno. Ya no es directa. ¿Me explico? Entonces, si quieres más información con referente a la tarjeta del horno de microondas, suscríbete al canal, mantente informado, compártelo en alguna de tus redes sociales y apoya la educación totalmente gratuita. Bendiciones para todos y regálame tu like. Bendiciones.